Proyecto del señor ministro Pérez Dayán. Voy a darle la palabra al señor ministro Pardo, que me la había pedido desde la sesión anterior. Por favor, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores ministros. Debo iniciar manifestando dos afirmaciones. La primera, que me sumo al reconocimiento que se ha hecho al trabajo realizado por la ponencia del señor ministro Pérez Dayán, en el entendido de que el reconocimiento no siempre implica la identidad en cuanto al criterio o al enfoque, pero sin embargo, como ya se ha dicho y no quiero dejarlo pasar, era importante tener un estudio de los tamaños y del alcance que tiene el que puso a nuestra consideración el señor ministro Pérez Dayán para poder abordar una temática tan compleja como lo es lo relacionado con el derecho de réplica. Y también no quisiera yo ser reiterativo, pero coincido con muchas de las afirmaciones que se han hecho para separarme de la conclusión del proyecto, porque a mí me parece que el proyecto está elaborado desde la perspectiva que parte de la siguiente hipótesis. En primer lugar, que el derecho de réplica tiene la naturaleza de ser una restricción al derecho de libertad de expresión. Y en segundo lugar, que este derecho de réplica forma parte de la reparación ulterior que puede darse con motivo de la restricción al derecho de libre expresión. Me parece que no estamos en la hipótesis de que el derecho de réplica sea una restricción expresa al derecho de libre expresión. Y también me parece que no tiene como finalidad un efecto reparatorio en el caso de que se estimara que hubo algún exceso en el derecho de libre expresión. En cuanto a los excesos, por llamarlos de alguna manera, en el uso o el ejercicio del derecho de libre expresión, tenemos previstas en nuestra legislación constitucional y legal los medios, los juicios y las soluciones adecuadas a través de las cuales se pueden hacer valer estas reparaciones, estas indemnizaciones. Se puede hacer valer la ofensa indebida al derecho a la reputación, a la privacidad. Yo creo que el derecho de réplica está en un contexto distinto. Y en esa medida, si sacamos al derecho de réplica de esta visión de restricción al derecho de libre expresión y de tener un efecto reparatorio, creo que podemos llegar a una conclusión diversa. En el proyecto se determina, de manera muy resumida lo haré, que la circunstancia de que se limite la procedencia del derecho de réplica a las circunstancias de que la información haya sido falsa o inexacta y que agravie a la persona interesada, considera el proyecto que se trata de una restricción excesiva al ejercicio de este derecho. Y a mí me parece que estas condiciones, la falsedad, la inexactitud y desde luego el que se cause un agravio de cualquier tipo a una persona, estimo que se trata de condiciones razonables para la procedencia en el ejercicio de este derecho. Se dice en la página 66 del proyecto que en relación con el artículo segundo, fracción segunda, perdón, el artículo 25, fracción séptima del reglamento, de la ley reglamentaria del derecho de réplica, que es la que se impugna, que la recta interpretación del numeral permite establecer que las partes que se deben ofrecer, las pruebas que se deben ofrecer en el escrito inicial del procedimiento que se instaure ante la autoridad judicial son aquellas que acrediten: 1, la existencia de la información publicada o transmitida por los sujetos obligados; 2, la falsedad o inexactitud de la información; o bien el perjuicio ocasionado con la información agraviante o calumniosa. Estas son, me parece, las bases y el pilar para poder garantizar un ejercicio armónico y equilibrado de este derecho de réplica. Se preocupa, desde luego, el proyecto
del tema del honor o reputación de una persona que pueda ser dañada con motivo de información que no necesariamente sea falsa, sino que pudiera ser en algunos casos verdadera. Dice el siguiente párrafo al que leí en la página 66, el honor o reputación de una persona se puede afectar por la difusión de información falsa o inexacta, ya que la aseveración de hechos que no corresponden a la realidad por sí es susceptible de ofenderla en su estima o afectar la opinión de los demás en su descrédito o menosprecio. Hasta aquí creo que esta afirmación es congruente con la manera en que está redactado el precepto que se impugna. Pero agrega el proyecto, o bien por la difusión de información agraviante, es decir, la que siendo verdadera le causa perjuicio por el empleo de palabras injuriosas, vejatorias u ofensivas en la aseveración del hecho que le alude. Me parece que la protección a toda esta franja de derechos se logra a través de los medios que existen ex post para reclamar los excesos o las afectaciones en el uso del ejercicio, del derecho de la libre expresión a través de los procedimientos y ante las autoridades judiciales que se establecen en las leyes que ya encontramos en vigor. La circunstancia de que en una publicación, en un medio de comunicación, aun cuando se utilice información verdadera, también se incluyan expresiones o palabras injuriosas, vejatorias u ofensivas, creo yo que no puede ser un elemento de valoración para la procedencia o no del derecho de réplica, pero sí para el tema de la reparación al daño que pudiera causarse, y además el juez tiene que ponderar, ya se ha dicho aquí también, esta propia Suprema Corte ha establecido distintos estándares de protección dependiendo de la persona de que se trate, si es una persona pública, un servidor público, una persona privada con proyección pública o una persona sin ningún tipo, digamos, de difusión pública estrictamente particular. Pero creo que estos elementos son los que se pueden hacer valer y se deben proteger en ese tipo de juicios en donde el juez tendrá que hacer la ponderación de si el ejercicio de la libertad de expresión afectó al honor, a la reputación, a la privacidad de una persona de manera indebida o de manera desproporcionada. Creo yo que estos estándares o estos parámetros no los podemos trasladar al tema del derecho de réplica. Creo que el derecho de réplica es una circunstancia distinta. ¿Por qué? Porque en el derecho de réplica no vamos a llegar o a lograr una condena reparatoria o resarcitoria de los derechos que pudieran haberse violado. El derecho de réplica, ya se ha dicho aquí también, tiene por esencia la facultad de aclarar o corregir información que es difundida en un medio masivo y que la persona a la que le agravia esa información tenga la posibilidad de hacer las aclaraciones o correcciones que estime convenientes. Claro, el componente específico del derecho de réplica es que esa aclaración o esa corrección tiene que ser difundida en el mismo lugar y de la misma manera como se hizo la difusión de la información originalmente difundida, perdonando la redundancia. En esta medida, insisto yo, si hacemos esta separación, me resulta para mí razonable que para la procedencia del derecho de réplica, la ley reglamentaria establezca estas limitantes o estas directrices, por no llamarles limitantes. Y me parece también que es muy válida la preocupación que se contiene en el proyecto respecto de si solamente aceptamos que proceda el derecho de réplica ante un medio de comunicación cuando la información sea falsa o inexacta y cause algún agravio, ¿dónde queda la posibilidad de replicar en caso de que se utilice información cierta? Y esta preocupación es correcta, me parece atendible, pero creo yo que la expresión inexactitud abarca una gran cantidad de hipótesis que no podríamos definirlas en este momento, pero hablando de información verdadera incompleta, yo la consideraría inexacta. Información verdadera sacada del contexto en el que se ha generado,
también desde mi punto de vista pudiera encuadrar en el concepto de inexactitud. Información verdadera con un sesgo, una orientación, una tendencia con ánimo de dañar o de desprestigiar, también creo yo que pudiera entrar en este concepto de inexactitud. Sé que esto es un tema que no debiéramos en este momento terminar su discusión o abordarlo de manera definitiva, pero a mí me parece que la inexactitud es la salida, digámoslo así, o el remedio a la legítima preocupación que presenta el proyecto respecto del uso de información verdadera o de información cierta, porque pareciera que lo falso o lo inexacto deja fuera a la información verdadera, y yo creo que la información verdadera, insisto, cuando es incompleta, cuando es sacada de contexto, cuando es formulada de manera tal que tiene una tendencia perjudicial para alguna persona en lo individual, puede entrar en el parámetro de inexactitud que marca el propio artículo segundo en su fracción segunda de la ley que estamos analizando. Bajo estas premisas, yo considero entonces que no hay un problema de inconstitucionalidad, como lo establece el proyecto, por la circunstancia de que la ley reglamentaria del derecho de réplica limite el ejercicio o la procedencia del ejercicio de este derecho a que la información sea falsa o inexacta y además que cause un agravio. En este punto yo me separaría del proyecto. En el caso del artículo, me parece que es el segundo en una fracción diferente, en donde se hace el análisis, perdón, es el quinto, ¿verdad? El que habla del tema de las, perdón, el perjuicio económico es el otro aspecto del artículo segundo, que el perjuicio pudiera ser de carácter económico. Me parece que es correcto, creo yo que no debiera hacerse la distinción si el perjuicio puede ser simplemente de tipo económico o no. La existencia del perjuicio me parece razonable, y aquí me separaría también de lo que la sesión anterior manifestó el señor ministro Lainez, en el sentido de, si no lo interpreté mal, que para él la circunstancia de que se exigiera un agravio hacía de alguna manera inconstitucional el precepto. Yo estimo que no, me parece que el agravio puede darse incluso de manera, como mera consecuencia del uso de información falsa o de información inexacta, sin requerir un medio de prueba específico para acreditar ese agravio. La circunstancia de que se refieran a una persona con información falsa o información inexacta, creo que acredita de manera automática el agravio correspondiente al afectado. Y por último, en relación con el artículo quinto, que también se analiza respecto del tema de las opiniones en el derecho de réplica, yo aquí voy a coincidir con la postura que expresó la ministra Luna Ramos en la sesión anterior. Este precepto se analiza en suplencia de la deficiencia de la queja, pero no para hacerle extensiva una invalidez que ya se hubiera declarado respecto de un diverso precepto, sino que se está incorporando a la litis en la presente acción de inconstitucionalidad en suplencia de la deficiencia de la queja, y a mí me parece que no habiendo sido impugnado este precepto en la acción respectiva y no haciéndose un ejercicio de extensión de la invalidez por las mismas razones que se proponen para un diverso precepto, no tendríamos nosotros facultades para incluirlo como precepto impugnado y para invalidarlo con una razón totalmente distinta de la que está sosteniendo la invalidez de los preceptos que sí fueron impugnados. En esa medida, entonces, yo me separaría del proyecto, por lo que hace desde luego a la definición y los requisitos del derecho de réplica. No lo comparto por las razones que expuse. Estoy de acuerdo, más bien no comparto tampoco que deba considerarse inválida la expresión de que el agravio pudiera ser de naturaleza económica. A mí me parece que es válida
esta formulación y también votaría por la validez. Y en relación con el artículo 5º, insisto, como no se trata de un precepto que fue expresamente impugnado, me parece que no podríamos incorporarlo a través de la suplencia de la queja e invalidarlo por una razón distinta de la que se expresó en relación con el segundo, fracción segunda. En esas consecuencias, yo me apartaría de la propuesta del proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Pardo. Señor ministro Gutiérrez, por favor. Gracias, ministro presidente. Yo no asistí a la sesión anterior, sin embargo, he revisado con mucho detenimiento la versión estenográfica de la participación de todos los ministros y ministras, y dado que el considerando quinto aborda muchos artículos que fueron discutidos en la sesión anterior, me voy a permitir leer brevemente mi posicionamiento en cada uno de los tópicos que fueron discutidos. Debo de empezar al decir que, al igual de los demás ministros y ministras, en principio hago un reconocimiento al ministro Pérez Dayán por el gran esfuerzo intelectual de su proyecto y su riqueza argumentativa. Las cuestiones que se abordan en él mismo están muy lejos de tener una respuesta evidente, siendo que en el derecho internacional el derecho comparado es un tema de amplio debate. En países como Alemania se regula el derecho de réplica solo para referencias fácticas. En Francia, desde el siglo XIX, el derecho de réplica incluye un derecho de respuesta a opiniones, donde difícilmente se puede decir que se ha dado un efecto disuasivo en los medios. Dicho lo anterior, tras una valoración de todos los elementos del derecho constitucional y convencional, me pronuncio en contra en esta sección del proyecto en el que se sostiene que el derecho de réplica es una especie de responsabilidad ulterior que se activa por la divulgación de información inexacta o de información veraz, pero agraviante por el empleo de palabras humillantes, vejatorias u ofensivas. Por el contrario, con fundamento en una interpretación armónica del texto constitucional y del artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el ejercicio del derecho de réplica está condicionado a que los medios de comunicación hayan emitido información inexacta o falsa, es decir, información inexacta o información agraviante, pero por falsedad. No se activa por opiniones ni por ningún tipo de discurso, por más que se utilicen palabras que humillen o incomoden. Es decir, me parece muy indicativo que el artículo 14 de la Convención nunca hable de opinión. Me parece que el tilde es en información, y la información es o verdadera o falsa, pero no es información en el sentido de una opinión que pudiera agravar a una persona. Y como ha sido destacado ya por varios ministros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya omitió una opinión sobre el alcance del derecho de réplica en su informe de admisibilidad 92/2003 en el caso de Santana y otros contra Venezuela. En la respectiva resolución, la Comisión Interamericana, interpretando el artículo 14 de la Convención Americana, sostuvo que este derecho solo puede ejercerse respecto a información sujeta a un juicio de veracidad. Bajo estas consideraciones, tampoco comparto la premisa del proyecto consistente en que el derecho de réplica se analice en sí mismo como una restricción a la libertad de expresión o como una especie de responsabilidad ulterior. Si se interpreta de manera conforme con el sistema de libertad de prensa y de difusión, la réplica debe entenderse como un mecanismo ideado para que una persona rectifique la información falsa o inexacta transmitida en un medio masivo de comunicación sin afectar las posibilidades de desenvolvimiento de los contenidos y programaciones cotidianos en los medios. En efecto, entendiéndose de esta manera delimitada, el derecho de réplica no supone un menoscabo de la libertad de expresión, prensa y difusión de los medios, sino se configura como una pieza armónica de esas libertades. Así, la réplica es un derecho constitucional que, como todos, puede entrar en conflicto con otros derechos o bienes constitucionalmente protegidos. Sin embargo, su intención no es frenar la dinámica de discusión pública, sino permitir su fluidez mediante un derecho expedito delimitado a rectificar la información que alguien presenta a la opinión pública. El remedio constitucional ante un agravio generado por una opinión perjudicial no es el derecho de réplica, sino el uso de la libertad de expresión, difusión y prensa en otros foros para anteponer una opinión de defensa o de oposición, lo cual permitirá a las audiencias contar
con los dos lados de cada tema. En suma, por las razones expuestas, no apoyo la declaratoria de inconstitucionalidad de distintas porciones normativas impugnadas que aluden a que el derecho de réplica solo se active por información inexacta o falsa. Por su parte, respecto a la porción normativa reclamada en la fracción 2 del artículo 2 de la ley reglamentaria que señala cuya divulgación le causa un agravio, me pronuncio por su validez, pero por diferentes razones a las expuestas en el proyecto. La forma en que se debe de entender esta porción normativa, a mi entender, es que debe de existir una incidencia en la esfera jurídica de la respectiva persona, lo cual se actualiza por el hecho mismo de haber sido aludido con información inexacta o falsa, sin tener que probar un daño o amenaza al derecho al honor o imagen en estricto sentido. Por otro lado, me pronuncio en contra de la declaratoria de inconstitucionalidad de la porción normativa de la fracción 2 del artículo 2 de la ley reglamentaria que dice económico, pues es claro que una referencia fáctica inexacta o falsa puede llegar a provocar una incidencia económica en la esfera de la persona aludida en los medios de comunicación. En cuanto al análisis de la fracción séptima del artículo 25 de la ley reglamentaria, comparto la declaratoria de validez, pero como consecuencia las premisas de mi opinión sobre el contenido y alcance del derecho a réplica. Por último, estoy en contra de la declaratoria de invalidez del artículo 5 de la ley reglamentaria. De mi valoración de las demandas de los partidos políticos, estimo que este precepto no fue efectivamente impugnado y por ende no es posible de incorporarlo a la litis al ser un asunto en materia electoral cuya competencia para suplir la deficiencia de la queja se encuentra limitada. Discusión diferente es si se puede invalidar en vía de consecuencia, pero ello depende de que se obtenga la mayoría de votos para la declaratoria de validez de otros preceptos reclamados. Es cuanto, ministro presidente. Gracias, señor ministro. Voy a permitir dar mi opinión. Desde luego, el derecho de réplica para mí es un aspecto fundamental, importante y inmerso dentro del contexto de los derechos, especialmente de libertad de expresión y de información. De esta forma, yo no puedo ver aislado solamente el derecho de réplica, en lo material no podría ser, mientras no haya una libertad previa donde se haya difundido alguna información, de tal modo que el derecho de réplica es consecuencia necesaria de un previo ejercicio de comunicación que se haya formulado. En este sentido, yo creo que, y esa es una de mis preocupaciones, en que este derecho humano, el derecho de réplica, también debe tener amplitud y libertad para ejercerse. Y cualquier limitación que se establezca pudiera parecer que es contrario a este ejercicio. Sin embargo, si bien es cierto que este derecho debe generarse y aplicarse con toda amplitud, de cualquier manera es legítimo, lo hemos acordado aquí en este tribunal, que hay ciertas restricciones que se pueden considerar válidas atendiendo a distintos aspectos. Sí quiero también aclarar, lo acaba de mencionar el ministro Gutiérrez y coincido plenamente, algunos otros ministros también, en que se trata de dos tipos de información: la información fáctica, como se le ha llamado, de hechos, y la información que depende de una opinión formulada por las personas. La información fáctica puede ser verdadera o puede ser falsa, pero la opinión no tiene esa cualidad de ser analizada respecto de su falsedad o veracidad. De tal modo que a mí me queda claro que la información a la que se refiere este precepto se refiere precisamente, así lo dice la réplica, respecto a la información inexacta o falsa, se le puede referir y se debe referir únicamente a la información fáctica respecto de hechos que se hayan difundido, y no así, yo lo excluyo totalmente, la cuestión de la opinión, que es una facultad de libertad de pensamiento, donde las personas pueden exponer sus ideas o sus opiniones al respecto. Para mí, en ese sentido, mi razonamiento solamente gira en torno de la información de hechos fácticos que pueden tener esa cualidad de veraz o de falso. Ahora, desde ese punto de vista, yo considero que la
expresión a que se refiere el artículo respecto de información inexacta o falsa pudiera atemperarse quizá si consideramos que dentro del concepto de falsa está lo agraviante o lleva de alguna manera concomitante la posibilidad necesaria de que sea agraviante, porque si no lo fuera así, no habría nada que hacerle a una réplica. Pero tratándose de una libertad de expresión, no debemos limitarlo de tal manera que no pueda expresar también su libertad diciendo que lo que se señaló en esta información no es la correcta porque se considera en un aspecto inexacta, y dentro del concepto de falso podría entenderse que se trata de una cuestión que agravia. Porque si no, también correríamos el riesgo de que toda la información que se publique, aun cuando no tenga estas características de falsa ni de inexacta y por lo tanto no agraviante, pudiera ser motivo de un ejercicio indefinido de réplica. Por eso yo entiendo que la propuesta del señor ministro, entendiendo las lisa y llana solamente como inexacta y falsa, podría dejar de lado lo que el artículo 14, punto primero de la Convención Americana de Derechos Humanos se señala como agraviante. De tal manera que si entendiéramos que al referirse a información inexacta y falsa, estamos entendiendo también, o de alguna manera inevitable, como una información agraviante. En este sentido, yo podría estar de acuerdo porque esto para mí se ajustaría inclusive al parámetro convencional y por lo tanto reconocería yo ahí una limitación para el ejercicio del derecho de réplica. Si no fuera así, entonces yo podría coincidir con el ministro ponente de que la norma debería declararse invalidez su invalidez en esas porciones, pero si lo entendiéramos de esta otra manera, podría yo coincidir con ello en cuanto que esas precisiones o restricciones o limitaciones son justificadas y pudieran permanecer para poder condicionar o limitar o justificar más bien el derecho de réplica en la norma que estamos analizando. Por lo que se refiere a los otros agravios que se hacen valer en cuanto a los artículos que se refieren a un agravio económico, yo creo que en principio pensaba yo que esto era cuestión de una responsabilidad que se debe enfocar en otra vía, pero no necesariamente es para reparar el daño económico, sino para tomar en consideración que se puede causar un daño económico. No es esta la vía, y en eso coincido quienes lo han dicho así, para poder hacer una reparación o una indemnización por un daño económico, pero sí que se genere a través de un concepto de daño económico y por lo tanto reconocer en ese aspecto su validez. Y por otro lado, en el aspecto final que se hace como suplencia de la queja, yo lo entendería así, como suplencia de la queja, pero no como extensión de invalidez, porque no se ajusta a la extensión de invalidez, porque no depende, no es causa-efecto de la invalidez previamente declarada, sino como motivo del análisis de una posible violación constitucional independiente de lo que se dictara en otros asuntos. La cuestión técnica sería introducir en esta suplencia de la queja un artículo que inicialmente no fue combatido, pero que por ser todo el sistema de réplica convendría o es conveniente que se pronuncie el tribunal por su validez. En este sentido y con estas variantes yo podría estar de acuerdo con el proyecto, pero si no, tendría yo que votar en contra, entendiendo que hay una restricción no exactamente adaptada a la cuestión convencional y por lo tanto pudiera quedar exceptuada y limitada indebidamente la libertad expresada a través del derecho de réplica. Gracias, señor ministro. Señor ministro ponente.
Gracias, señor ministro presidente. Desde luego, como lo han expresado aquí, el tema implica grandes complejidades en la exposición inicial, mediante la cual presenté el proyecto, y antes de cualquier otra intervención expresé una serie de consideraciones muy particulares que me llevaron a la presentación de este proyecto. En ese momento aproveché la oportunidad para reconocer que las múltiples vertientes interpretativas que surgen en torno al derecho de réplica me hicieron reflexionar la posibilidad de traer aquí dos tipos de solución. La primera, que es la que tienen ustedes a su consideración, por ser el camino más largo, en el que, advirtiendo una diferencia sustantiva entre la norma convencional y la norma legal, la expresión agraviante me generaba la necesidad de hacer una reflexión en torno a ella y darle una eficacia real en la vida de las personas. Y esto me parece indudable. La Convención facilita el derecho de rectificación o respuesta frente a información inexacta o agraviante. No utiliza la expresión falsa. El texto legal que desarrolla el contenido de una parte del artículo 6º de la Constitución no utiliza la palabra agraviante como condición para entregar la respuesta o el derecho a la respuesta, sino como consecuencia de la información inexacta o falsa. Diferencia que a mí me pareció fundamental que destacar en esta solución. Pero también dije que era poderosamente atractiva la posibilidad de que, frente a la necesidad de abrir pautas para que el derecho de réplica pudiera cumplir con su función, la defensa del honor, de la dignidad o de los valores, pudiera quedar inmersa en la extensión que se le pueda dar a la expresión inexacta, que semánticamente es bastante más limitada, para alcanzar lo que aquí ya se ha expresado. Casos en donde, a partir de información verdadera, su uso se descontextualiza o, en su caso, es insuficiente o incompleto, de suerte que estas variantes, que son las que a mí más me preocupan, pudieran incluirse. Antes de pasar a dar una posición personal de lo que creo podría ser una aproximación a la definición, quisiera, en función de lo que expresé con la presentación, hacer algunas aclaraciones sin particularizar exactamente de dónde vienen, pero que me son importantes, dado que soy el responsable del proyecto. Revisé con cuidado si es que el proyecto hablaba de que habría una restricción constitucional en materia de derecho de réplica, y precisamente se dice lo contrario, que en tanto la Constitución lo define de manera genérica, pues el artículo 6º habla de la réplica sin condicionarla a ninguna particularidad. No hay restricción constitucional, de suerte que, por más que revisara muchas veces el proyecto, no encontraría algo que quitar que establezca que la restricción constitucional se dio en materia de réplica. No la hay. Cuando hablé de responsabilidad ulterior en la presentación, traté de ser enfático sobre algunos aspectos que contiene el proyecto. Uno de ellos, que es sustento de alguna de las objeciones, buscó establecer, como lo dice el propio proyecto, que la crítica no está sujeta a la réplica. Precisamente al leer este mismo documento dije: por tanto, se determina en el proyecto que la crítica periodística, aun cuando se sustente en información falsa, inexacta o agraviante, no puede ser objeto de réplica, ya que la opinión de quien se expresa, al constituir únicamente la apreciación de un hecho afirmado o difundido por otra persona, no puede calificarse de falsa o verdadera. De esta suerte excluí, a diferencia de lo que el sustento de alguna opinión decía, que esto no queda incluido en el derecho de réplica. Cuando traté el tema de carácter dual, expliqué que el proyecto
mencionaba las dos dimensiones en que se tiene que ver este ejercicio, esta prerrogativa de respuesta, que son la dimensión individual y la dimensión colectiva. Alguna objeción parte precisamente de no haber considerado en el proyecto la dimensión individual y dimensión colectiva. No, es cierto. Precisamente el proyecto, en la parte correspondiente, hoja 63, dice: es corolario de lo antes expuesto que la inclusión del derecho de réplica en el marco constitucional que tutela el derecho a la información y a la libertad de expresión se explica al considerar que en su dimensión individual garantiza el respeto a la honra, etcétera, etcétera. Y más adelante dice: y por cuanto hace su dimensión social o colectiva, tiene como fin ofrecer elementos de juicio a la sociedad sobre temas de interés general y garantizar el acceso a información veraz, oportuna y real. De suerte que no podría contestar la objeción a mi proyecto sobre la base de que no se considera este estándar dual, porque sí lo considera. Una aclaración adicional vendría sobre la posición de que no se está obligado como Estado a considerar una réplica o el derecho de réplica. No parece que así lo comparta la Corte Interamericana, pues en la opinión consultiva OC 7 de 86, la Corte Interamericana fue específica en establecer que este derecho tiene que estar contenido en el orden interno de los estados signantes, de suerte que no habría una contestación adicional que no sería la de decir que en términos de la Convención efectivamente el derecho de réplica tiene que estar garantizado por los estados firmantes. No es una cuestión voluntaria o potestativa, sino obligatoria, como lo determinó la propia Corte en la opinión consultiva a la que me acabo de referir. Me es importante señalar, además de estas circunstancias, una que quizá podría quedar superada si también a la expresión agraviante la asociamos arbitrariamente como inexacto. Y digo arbitrariamente porque la Convención en su disposición 14.1 las utiliza no como sinónimos, sino con disyuntiva, inexacta o agraviante, así lo dice. Pero vayámonos más al texto constitucional, que finalmente es el que rige más mi convicción. El artículo 6, en donde se precisa el derecho a la libre expresión de las ideas, asocia dos parlamentos que me parecen fundamentales y no pueden quedar desvinculados uno del otro, de ahí el reconocido carácter complementario al que aquí se han referido y que también consideré desde la presentación de este asunto. Dice el artículo 6, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, coma, provoque algún delito o perturbe el orden público, punto y coma. Esto quiere decir que, aunque hay una separación, la idea continúa. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Las directrices fundamentales para un derecho de réplica es respetar la manifestación de las ideas, pero esta no podrá considerarse absoluta cuando se esté en un ataque a la moral, la vida privada, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Así analizadas las cosas, bien nos podría llevar a que la interpretación más fina de esta disposición es que si después de ello un punto y coma dice el derecho de réplica será ejercido en los términos puestos por la ley, es porque la propia Constitución nos está marcando una directriz inicial. El derecho a la libertad de expresión tiene límites y los límites son los que acabo de decir. Si no se respetan esos límites, el derecho de réplica aplica. Aquí no dice si es una información inexacta, si es verdadera, si es falsa, si es descontextualizada, si es incompleta, si es insuficiente. Lo que dice es que la manifestación de las ideas tiene como límite que no se ataca a la moral. ¿Se puede atacar a la moral con alguna verdad? Desde luego que sí, pero principalmente puede ser atacada la vida privada a través de la expresión de hechos ciertos. Pues sí, y para ello hay réplica. Por ello, el insistir en este proyecto a que limitar un derecho de réplica solo a los casos en donde la información sea inexacta
o falsa, me parece que ya a partir de esta interpretación quedaría corta, porque la Constitución dijo, tú puedes libremente expresarte, pero tienes como límites estos, punto y coma, existe la réplica. Y la réplica se puede dar precisamente por cualquiera de estos límites que se haya excedido, mas no calificados por inexactitudes o verdades. Transito en que la mejor forma legal de entender este contexto sería, primero, antes que nada, que la información inexacta o falsa sería la primera prerrogativa para que yo tenga frente a mí el derecho de réplica. Qué bueno que lo dice la ley. Pero el ataque a la vida privada puede también darse por la expresión de una información cierta. De ahí que la Constitución, punto y coma, dijo, la réplica. ¿Por qué razón hay punto y coma inmediatamente después la réplica? La leo para que se comprenda a cabalidad. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público, punto y coma. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Mi derecho de réplica surge precisamente cuando la Constitución estableció límites y estos se excedieron. Pero yo también transito y convivo con la posibilidad de que dentro de mis preocupaciones la palabra inexacta pueda llevar a hacernos entender desde la óptica de esta Suprema Corte como directriz hacia los casos que en futuro se presenten, que por inexacto podemos entender lo que aquí ya muy bien ha sido expresado. Inexacto equivale a incompleto, insuficiente o descontextualizado. E incluso el ministro Pardo agregó una hipótesis más, sesgado, lo cual me daría la oportunidad de solicitar la réplica. Evidentemente lo que aquí diga la Corte tampoco va a obligar a los particulares quienes en ejercicio de su libertad de expresión, haciendo uso de un medio de comunicación general, expresen respecto de otros, porque bien pudiera considerar no atendibles las razones que aquí se dan, así lo explique, así lo diga, soliciten réplica y no la conceda. Precisamente el mecanismo que la ley establece para quien, habiendo sido aludido en alguna de estas circunstancias, solicite una aclaración, una contextualización, una complementación o entregar información suficiente para que el transporte de la información termine por ser completo y veraz, en caso de no ser considerada y superada su solicitud de réplica, pues acude ante el juez. Evidentemente, y como ya se verá más adelante, esto no provoca la judicialización del sistema. La propia ley ya establece con toda claridad que quien haya solicitado réplica y no haya sido satisfecha su pretensión o no haya sido siquiera contestada, acude ante un juez de distrito, solicita que se llame al interesado, este expondrá las razones por las que no publicó y el juez decidirá si se publica o no se publica lo que está solicitando. Pero no es porque la Corte o esta sentencia lo quiera decir, sino porque la ley ya lo establece y es como el legislador entendió que debía regular el derecho de réplica en todas sus dimensiones. La Constitución da derecho de réplica, la ley lo regula y desarrolla, y entre los mecanismos para que sea efectivo dice, aquel que lo solicitó y no recibe respuesta inmediata, acude ante el juez a solicitar que esto se haga. Obviamente cumple con el derecho de audiencia para quien expresó una opinión o dio una información y en ese sentido se defienda y el juez termine por decidir si es o no el caso de entregar la réplica. Si la respuesta entregada para no dar la réplica es correcta, no obligará a que se dé la réplica. Si considera que no es la correcta y si se está en el supuesto normativo, obligará a la réplica. Esta es la mecánica que establece la ley, no la sentencia. De suerte que en manos de todos está esta posibilidad. Concluyo antes que nada reconociendo todas las ideas que aquí se han generado, que a partir de la consulta de las intervenciones de la sesión anterior más las de ahora, nos generan 5 vertientes interpretativas del caso. Pero yo creo que la que más ha sido repetida es la que considera validez
a la norma, pues dentro de las bondades y finalidades que la hermenéutica nos permite para entender lo que es su inexactitud, bien podrían quedar aquellas que, defendiendo la vida privada, por ejemplo, pudieran contextualizar, completar o justificar por qué una verdad que daña la dignidad o la honra de una persona pueda generar el entendimiento completo de cada una de las situaciones. Si es esta entonces una posición mayoritaria, cambiaría mi proyecto para tales efectos. En caso de que no se considerara esta circunstancia, que el argumento de los accionantes que debe ser contestado y que se apoyan en el texto de la Convención Americana para decir que injustificadamente la ley limita solo a los supuestos de inexacto o falso, pudiera quedar suficientemente contestada con decir: quedan equivalentes la disposición convencional con la legal, en la medida en que la legal también incluye lo agraviante a que se refiere el 14.1, pues no solo es útil para este tipo de información, sino también para la que resulta incompleta, insuficiente o descontextualizada. Bajo esa perspectiva, yo me sumaría a la mayoría, si es que esta existe, para efecto de considerar incluida esta hipótesis y con ello considerar que el derecho a réplica en realidad es completo, eficaz y cumple con las finalidades para las cuales su naturaleza lo establece. Es esta la reflexión. Desde luego entiendo la complejidad del punto. Si finalmente no se transitara por la razón de que la norma es válida, en tanto la inexactitud, como aquí se ha repetido en algunas ocasiones, implica estas variantes, me mantendría entonces con el proyecto de invalidez, independientemente de que haya yo ya escuchado opiniones en contra. Más, como bien lo dijo, señor presidente, si esta es la connotación y particularmente la definición que la Suprema Corte como más alto tribunal de este país ha determinado, creo que esto facilitaría el entendimiento posterior en cuanto a los litigios que se lleguen a presentar cuando solicita una réplica, esta no se obsequie, pues las directrices marcadas desde aquí llevarán a que los jueces que conozcan de estas solicitudes sabrán que el parámetro para exigir o negar una réplica, precisamente dentro de la expresión inexacto, alcanza estas otras modalidades. Sí creo, estoy absolutamente convencido que la parte más importante de la réplica radica en la información falsa o inexacta, pero también creo que mucha de esta, en función de los límites de la libertad de expresión, implica ataques a la vida privada, aún por hechos ciertos que no completos pueden generar una muy equivocada interpretación de la realidad que dañe la dignidad y el honor no solo de la persona, sino de su familia, de su entorno, de sus amistades y en general de su condición como ser humano. De ahí que aceptaría, si esta es una vocación interpretativa mayoritaria, tener por válido esta disposición bajo esta consideración. Con esta circunstancia quedarían entonces anuladas la declaratoria de invalidez de todos los demás artículos que utilizan inexacta y falsa, pues ya quedaría debidamente delimitada, y por lo mismo también renunciaría a considerar el tema de la crítica, pues también por lo que aquí se ha dicho, me parece que el artículo 5, que oficiosamente fue incluido, no como extensión porque haya vinculación, sino por suplencia de la queja, como bien se dijo desde la presidencia, que es una cuestión completa y absolutamente diferente. Una cosa es una relación de causalidad que genera una invalidez y la otra, la suplencia de la queja, que trae un tema completamente diferente, pero necesario, también la quitaría, y en este primer capítulo, en este primer considerando, no se declararía invalidez de ninguna norma,
Esto es lo que yo finalmente propondría, señor presidente. Gracias, señor ministro. Con esta observación y modificación que sugiere el señor ministro ponente, tiene la palabra el señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. Yo me había manifestado en contra del proyecto y me manifiesto también en contra de esta propuesta que muy amable hace el ponente, porque me parece que lo que se lograría con esta interpretación es llegar a una invalidez de facto del precepto, cambiándole completamente el sentido a la norma. La norma, que para mí es válida sin necesidad de mayor interpretación, dice que la réplica procede para hechos que sean inexactos o falsos, cuya divulgación cause un agravio. Lo que se pretende es decir que inexacto es igual a agraviante o que falso es igual a agraviante, es decir, son dos requisitos distintos. La información, no la opinión, tiene que ser inexacta o falsa, y esa inexactitud o falsedad tiene que causar un agravio en su divulgación, de tal suerte que desde mi punto de vista es imposible, salvo cambiar completamente el sentido de la norma, establecer que lo agraviante va a ser igual a inexacto o falso, y que lo falso ahora implica también lo verdadero, o que lo inexacto ahora también implica lo exacto. Realmente creo, con todo respeto, que se le estaría cambiando el sentido al precepto. No es una interpretación conforme, ni es una interpretación extensiva. Me parece que es una interpretación completamente contraria al sentido teleológico, gramatical y sistémico del precepto. Por lo demás, las limitaciones a la libertad de expresión que se han hecho referencia, el artículo 6º de la Constitución, pueden dar lugar a una acción distinta de reparación civil por daño moral. Tenemos, decíamos la sesión anterior, múltiples precedentes, sobre todo en la primera sala, de acciones de este tipo. Pero además, con la interpretación que se nos sugiere, se desconoce por completo el umbral de mayor resistencia que tenemos los servidores públicos a la crítica, incluso que afecte la vida privada e incluso que afecte la dignidad en determinados casos. Si a partir de ahora cualquier información verdadera, pero que afecte la vida privada, ya va a dar lugar a réplica, pues simplemente pensemos en los temas que ahora están lamentablemente tan en boga en nuestro país, de el patrimonio de ciertos servidores públicos que no se puede justificar. Y entonces, aunque la información sea cierta, pues pueden decir, esa es mi vida privada, o pueden decir, eso me agravia. Pues claro que agravia, pero lo que agravia no es porque la información sea falta inexacta, lo que agravia es que lamentablemente es verdadero de algo que no debió haber sido, que no era correcto. Entonces, yo creo respetuosamente que esta interpretación no, al menos desde mi punto de vista, y así votaré, no se sostiene, se llega al mismo supuesto que la invalidez por una ruta o por un atajo que me parece que no es correcto ni debido. Lo que yo he votado, y así entendí que había votado la mayoría, o se había pronunciado la mayoría, mejor dicho, es que estábamos de acuerdo por la validez del precepto con sus términos, que sea inexacto o falso, que cause agravio. ¿Qué es inexacto o qué es falso? Eso ya corresponderá en cada caso concreto establecerlo. Creo que son términos gramaticales ampliamente conocidos, basta ver el diccionario de la Real Academia de la Lengua y ahí vemos qué es inexacto o qué es falso. Cambiar esto para decir yo por inexacto entiendo sesgado, entiendo agraviante, o entiendo la vida privada, o entiendo la moral, pues realmente no podría yo suscribirlo, y yo votaré en contra del proyecto, y si la propuesta al final que se propone es esta interpretación, votaré también en contra. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Como lo ha hecho el señor ministro Saldívar, yo también quiero agradecer este esfuerzo que hizo el ministro Pérez Dayán para proporcionarnos una solución alternativa. Sin embargo, creo que además de lo que decía el ministro Saldívar, hay un problema previo. Creo que considerar que el derecho de réplica y la manifestación de las ideas o libertad de expresión son o están vinculadas por el solo hecho que exista un punto y coma, me parece realmente muy complicado. Yo la manifestación de las ideas la puedo ejercer siempre
y lo único que se me puede ser restringida por las autoridades es a través de una inquisición judicial o administrativa, como dice la legislación o la Constitución, por moral, vida privada, ataques a terceros, provocación de delitos o perturbación del orden público. Pero esto tiene que ver con la dimensión donde es la autoridad la que trata de acallar mis consideraciones o mis manifestaciones por considerar que está en uno de estos supuestos. Este es un problema. Pero el derecho de réplica no lo ejerzo contra la autoridad pública. El derecho de réplica lo ejerzo contra o en o para o desde los medios de comunicación que son los que difundieron esta información. Entonces, vincular el derecho de réplica a la manifestación de las ideas en los términos que se acaba de señalar me parece realmente muy complicado, y quererle dar un peso de relación porque no hay un punto y seguido, como después lo existe en el derecho a la información, si no hay un punto y coma, realmente me parece complicado. Yo entiendo que hay funciones gramaticales, la punto y coma tiene una de ellas, me parece muy interesante, pero me parece que sobre las funciones gramaticales están las funciones jurídicas, que es lo que nosotros tenemos que hacer en este primer párrafo del artículo 6. Y creo que la función jurídica, el derecho de réplica, insisto, es completamente diferenciada. ¿Por qué? Porque no la estoy ejerciendo frente a autoridades. Puedo ir con la autoridad para que me la respete, pero esa es en la parte final del ejercicio en el que estoy diciendo. Creo que esta visión parte de la manera en la que se entiende el derecho de réplica. El derecho de réplica, se dijo hoy y se dijo en la sesión del martes, no es un elemento reparador de agravios. Eso es hoy. Hay otros procesos civiles, penales, en fin. Creo que es un ejercicio de tutela de equilibrio de información contra o desde o para, como queramos decirlo, los medios de comunicación que están ejerciendo una función social. Pero me parece que son dos cosas diversas las que se están dando en este mismo sentido. Si esa es la premisa de la cual se parte a nivel constitucional para después hacer una recreación legal y después decir que por esa razón se da una validez, yo también me parece muy complicado de sostenerlo. Yo más bien preguntaría, ¿por qué el derecho de réplica, como está señalado en la ley, que es lo que estamos analizando, es inconstitucional? No porque satisfagan, simplemente es cuál es la razón de inconstitucionalidad. Entonces, introducir un conjunto de elementos para decir, es constitucional porque satisface, yo creo que no tiene esto, desde mi punto de vista, una posibilidad. Yo también me manifestaría en contra no solo del proyecto como la sesión anterior, sino de esta propuesta alternativa, porque creo que no hay necesidad de hacer toda esta construcción crítica para llegar a sostener que el derecho de réplica es una cuestión constitucionalmente distinta a la manifestación de las ideas, que pueden ser desvinculadas y que pueden entrar cada una de ellas en sus cosas. Que al final se puedan unir, sí, pero se unen en la parte de la judicialización, no en el ejercicio del derecho desde el inicio. Por eso también, agradeciendo mucho el esfuerzo que se nos ha planteado, estaría en contra del proyecto y la propuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro Cosío. Señor ministro Lainez. Gracias, ministro presidente. Yo también agradezco el esfuerzo del ministro ponente, pero yo también, una vez más, me voy a separar de esta nueva propuesta. No voy a repetir, yo coincido con lo que el ministro Cosío acaba de señalar respecto a la interpretación del primer párrafo del artículo 6 en cuanto a que estas limitaciones son oponibles frente a la autoridad. Pero yo diría que aun cuando no fuera así, estas limitaciones a la manifestación de las ideas, es decir, que no ataquen a la moral, la vida privada, derechos de terceros o provoquen algún delito, yo no coincido que por el hecho de que estén separados solo por un punto y coma, el derecho de réplica sea la manera reparatoria de cualquier violación a la vida íntima o cualquier violación a derechos de terceros. Porque ya hemos señalado en este pleno, porque ya hay jurisprudencia, sobre todo de la primera sala, donde hay toda una categoría de responsabilidades ulteriores, civiles, penales, que pueden hacerse cargo o deben hacerse cargo de estos excesos en la libertad de expresión. Pero además, porque si derivado de esta interpretación vamos a considerar que la palabra falso, sobre todo la palabra inexacto, cae todo lo que está fuera de contexto, incluso lo verdadero, lo que es cierto, pero que agravia las malas expresiones,
pues yo diría, entonces, perdón, el estándar de prueba, entonces sí tendríamos que dejarlo, porque entonces sí tendría que acreditarse ese agravio, insisto yo, frente al medio o de manera jurisdiccional, porque sí, lo que pretendo acreditar es la afectación a mi vida privada. Y el derecho de réplica, pues entonces sí requiere un estándar probatorio mucho más alto del que exige la norma. Entonces, por eso ahí sí me parece congruente. Esta interpretación es congruente con los estándares probatorios de la ley, con los cuales yo me he manifestado en contra. Por lo demás, y brevemente, y si bien entendí después de las intervenciones del ministro Alfredo Gutiérrez y el ministro Pardo, yo brevemente, yo insistiría en el estándar probatorio que veremos más adelante. Nada más recordarles que en el artículo 3º, la definición dice: toda persona podrá ejercer el derecho de réplica respecto a la información inexacta o falsa que emita cualquier sujeto previsto en esta ley y que cause un agravio. Después, en el artículo 19, que está precisamente las hipótesis en las cuales el sujeto obligado, es decir, el medio de comunicación, puede negarse a publicar lo que le están solicitando. Fracción 3 dice: cuando no se limite a la aclaración de los datos o información que alude a las personas que sea inexacta o falsa y cuya difusión le ocasiona un agravio. Finalmente, en los medios de prueba, en el artículo 25 y ante órgano jurisdiccional, está entre las pruebas que deben de presentar los sujetos que solicitan la rectificación, las que demuestren el perjuicio que dicha información le hubiera ocasionado. El día de ayer la ministra Luna y correctamente nos dice, hay una O, no tenemos que entender la copulativa. Si el Pleno está de acuerdo en que se puede con estos 3 artículos hacer una interpretación conforme, entiendo que sería también la idea del ministro Pardo, en lo que yo coincido a 100% de que cuando el sujeto solicita la réplica es porque ya se siente agraviado, pero no tiene por qué probarlo. Yo, con vistas de facilitar el voto, yo estaría de acuerdo. A mí, lo insisto, la exigencia de probar en qué te agravió nulifica el derecho de réplica. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro Gutiérrez. Me pide una aclaración el señor ministro Pérez Dayán. ¿Alguna cuestión? Sí, hay todavía 3 ministros más que han pedido el uso de la palabra. Al final, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Vamos entonces a un breve receso y regresamos en un momento. Mucho gusto saludarle, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este espacio de noticias. La función jurisdiccional es uno de los valores más preciados para los juzgadores federales del país porque es la que más ayuda a los mexicanos cuando estos se enfrentan a situaciones vulnerables, afirmó la ministra Margarita Luna Ramos en el primer encuentro nacional de magistrados y jueces. ¿Por qué es la más hermosa que se puede dar a un ser humano? Porque yo creo que nada más complejo, nada más difícil que el juzgar a nuestros semejantes. El que en nuestras manos se encuentre sus derechos, propiedades, posesiones y que nosotros tengamos que decir el derecho a través de la jurisdicción para determinar quién tiene la razón. Destacó que hablar de buenas prácticas se refiere no solo a las jurisdiccionales, sino también a las personales. El Poder Judicial de la Federación consolida el proyecto nacional de interconexión entre instituciones impartidoras de justicia con el objetivo de hacer más ágil y fácil el acceso a la justicia, señaló el ministro presidente Luis María Aguilar Morales. El proyecto nacional de interconexión involucra a todas las instituciones del Estado mexicano sin excepción. Es un proyecto nunca antes visto en nuestra nación y en todo el mundo. Es un proyecto integral
para todos los ámbitos e instancias de la justicia de nuestro país. Diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales rechazaron el dictamen en torno a la iniciativa presidencial sobre matrimonio igualitario. Con esto se puso fin al camino legislativo que pretendía legalizar la unión entre personas del mismo sexo en todo el país, como sucede en la Ciudad de México. Pero repito, las mayorías en una sociedad democrática tienen límites y su límite es el respeto a los derechos humanos. Que sigue dándose si hay una discriminación o no al momento de plantear que sean 18 años, que sean mayores de edad para que contraigan matrimonio. Nuestro compañero reportero del canal judicial Mario López Peña fue premiado en el Festival Pantalla de Cristal, que reconoce los trabajos audiovisuales del país. Se le otorgó el reconocimiento por la mejor investigación en la categoría de reportaje noticioso sobre el caso Rosendo Radilla. Es muy significativo que se reconozca el trabajo de un reportero de la Suprema Corte de Justicia. Representamos desde luego al canal judicial, pero también hay que destacar que fue un trabajo en el que participaron otros compañeros. La investigación también fue mucho más sencilla por la colaboración de la señora Tita Radilla. Y ya nos vamos, como siempre, muchas gracias.